La charla que voy a dictar a continuación tiene que ver con nosotros, con los médicos, con las enfermeras, con la gente que trabajó en salud durante todo este año y medio y que ha resultado notoriamente afectada por, por todo lo vivido, digamos. Para empezar, yo quiero decir que ya antes de la pandemia, las diferentes investigaciones acerca de la presencia del trastorno por desgaste laboral o burnout, como también se le conoce, estaba presente más o menos en un 25% de profesionales de la salud, especialmente en los más jóvenes, me refiero con esto a los residentes y a las enfermeras jefes. Esas son las dos poblaciones que resultan más afectadas por el trastorno por desgaste laboral. Ahora, esto es coherente con el descubrimiento mismo del trastorno que fue descrito primero en enfermeras jefes de unidades de cuidados intensivos hace más de 25 años. De ahí nació la escala de Maslach, que se sigue usando aún hoy para medir el trastorno por desgaste laboral o el burnout. El tema, digamos, se ha mantenido vigente durante todos estos años, se reactiva en ocasiones cuando ocurre algún hecho dramático. En Estados Unidos se volvió sumamente importante y sumamente significativo el burnout cuando una jefe de urgencias de un hospital norteamericano, creo que neoyorquino, se suicidó en la mitad de la pandemia. Y luego hemos tenido diversos momentos de preocupación internacionales y nacionales alrededor de este tipo de hechos dramáticos y asustadores que privan, que digamos que nos privan de la presencia de colegas o que hacen que otros colegas se retiren o abandonen el ejercicio profesional, aunque el abandono del ejercicio profesional es más frecuente en enfermeras jefes que en médicos. Más allá de las escalas, que hay muchas ahora, lo que vale la pena, digamos, destacar es lo siguiente. ¿Sí? En general, los médicos tenemos mucho trabajo, vamos a decirlo así, y tenemos mucho trabajo desde que estamos en formación, desde que somos estudiantes, desde que somos residentes aún más. La residencia marca, digamos, el punto máximo de exigencia laboral y académica en la formación de todo especialista. Luego de eso, entonces, todos, cuando somos residentes, suponemos que vamos a trabajar menos y que vamos a ganar. Eso resulta muy frecuentemente falso en ambos sentidos. O sea, vamos a trabajar mucho más o un poco menos, pero con una mucho mayor responsabilidad que cuando éramos residentes, y los ingresos nunca van a ser los que fantaseaba la gente cuando se estaba formando. Menciono lo de los ingresos porque ese es uno de los factores protectores o de los factores predisponentes para el trastorno de déficit de fatiga laboral del que vamos a hablar. Hablemos entonces primero de los factores que precipitan el trastorno. El primero en ser mencionado es el exceso de trabajo. El exceso de trabajo es un concepto relativo. O sea, en realidad no se trata tanto del exceso de trabajo, porque cuando uno está haciendo lo que le gusta, probablemente se cansa mucho menos. ¿Sí? Creo que cuando uno empieza a pensar o a sentir que el trabajo es excesivo, ¿sí? Tendría que preguntarse primero si eso es lo que le gusta hacer o si eso fue lo que escogió. ¿Sí? En un buen número de casos, y esto lo veo yo con relativa frecuencia porque con el paso de los años cada vez son más los médicos que yo atiendo, ¿sí? Es que no es tanto el exceso de trabajo el responsable de la fatiga y del desencanto y
y del aburrimiento, digamos, frente al ejercicio profesional que caracterizan el trastorno, sino más bien dos cosas. Una, la incapacidad de delegar. O sea, delegar en otros ciertas funciones o permitirse que otros hagan cosas dejando que las hagan ellos y teniendo una supervisión, digamos, liviana de lo que hagan, es una forma de aliviar el exceso de trabajo. La otra es que estamos muy imbuidos todos de un lenguaje que se ha vuelto popular en las organizaciones, en las empresas, incluyendo las organizaciones de salud, y es toda esta insistencia en el resultado. Lo que importa es el resultado, lo que importa es el resultado, ¿no? El proceso es lo de menos, lo que importa es que resulte y que salga y que esté bien. Ese tipo de lenguaje es dañino y además es falso, ¿sí? O sea, tiene una doble malignidad, digamos. ¿Por qué? Porque uno no puede controlar el resultado. En cambio, uno sí puede controlar el proceso. Entonces, si uno controla el proceso, ha hecho lo que tiene que hacer. Que además el resultado se dé, pues maravilloso. Si el resultado no se da, hay que entender que estamos en un área del conocimiento humano y de la praxis en salud que tiene siempre un nivel de incertidumbre. La imposibilidad de aceptar un cierto nivel de incertidumbre es una de las cosas más destructivas que hay para cualquier profesional, médico o profesional de la salud. O sea, hay que aceptar que hay un cierto nivel de incertidumbre, que en algunas áreas del ejercicio profesional es mayor que en otras, ¿no? Y si uno es capaz de aceptar ese nivel de incertidumbre y de asumir con razonable, digamos, humildad que a veces las cosas salen mal, pues, hombre, eso es así, ¿sí? Esta no es una ciencia exacta, la medicina no es una ciencia, es un arte, es una ciencia aplicada cuando mejor está, ¿sí? Pero no es una ciencia exacta. Y un cierto nivel de incertidumbre y de fracaso es esperable, ¿no? Y la única opción que tiene uno para aliviarse y para no sentirse culpable es poder demostrar que el proceso que se hizo, ¿sí?, era el correcto y el habitual. El resultado es otra cosa. Ahora bien, a mí me parece, ¿sí?, y puede que en esto esté medianamente equivocado, hablando de incertidumbre, ¿sí?, que en las últimas décadas, cada vez más personas que estudian medicina y que se especializan en áreas de la medicina no tienen una vocación clara. O sea, se hacen médicos por razones que tienen que ver con el ascenso social, con el beneficio económico, con la imagen romántica de la profesión, y eso no es sano ni es bueno. O sea, un elemento esencial que lo protege a uno de la fatiga laboral es que uno tenga una vocación genuina, una vocación sólida. El término vocación, pues a mí no me gusta mucho porque tiene digamos, un contexto allí más bien religioso, ¿sí? O sea, ser llamado, ¿no? Ha sido llamado. Esa es la vocación. Algo lo ha llamado a uno a hacer eso. Yo no creo mucho en eso. Creo que hay unas características nuestras que hacen que nos podamos volver razonablemente buenos médicos y buenos especialistas después. Esas cualidades tienen que ver, en primer lugar, con una dosis considerable de tenacidad, ¿sí?, de tolerancia a la frustración, ¿sí?, de una buena capacidad de estudio, ¿sí?, y también de una bondad, digamos, básica, que no tiene que ver tanto con la empatía como con el deseo de ser útil a otros. Con la pandemia pasó que
muchos médicos, especialmente los que estaban en áreas de urgencias y en cuidados intensivos, se sintieron agobiados, primero que todo, porque no se conocía bien claramente el cuadro, ¿sí? O sea, había una incertidumbre elevada. Pese a ciertos momentos tempranos de entusiasmo, pronto nos dimos cuenta que pues la pandemia estaba matando gente y la estaba matando incluso en los mejores escenarios posibles. Eso sí produce un alto grado de frustración y en unos a esa frustración se le agrega un sentimiento de culpa. Podría haber hecho esto, no todas las consideraciones que se hacen ex post y que sirven solamente para incrementar la culpa. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó? Luego pasó que apareció el miedo a llevar, a contraer la enfermedad y a llevar esa enfermedad a los familiares. En los casos en que esto ocurrió, en que los colegas se enfermaron o llevaron la infección a sus familias y a sus hogares, eso fue una cosa sumamente dañina y demoledora, y mucho más si el desenlace del contagio fue fatal para alguien. La muerte de colegas, la muerte de familiares de colegas, de padres de colegas, de abuelitos de colegas, resultó ser una fuente muy considerable de malestar y de estrés que estuvo presente más o menos en los 5 o 6 primeros meses de la pandemia. Después se clarificó cada vez más el cuadro y sus complicaciones, y el manejo se estandarizó notablemente, y entonces curiosamente empezó a pasar otra cosa, que los residentes y los intensivistas y los que cuidaban a estos pacientes, ¿no?, empezaron a sentir que no había ninguna variedad y que eso era aburridor, ¿sí? Lo mismo y lo mismo y lo mismo, las mismas radiografías, el mismo vidrio esmerilado, la misma neumonía multilobar, la misma falla sistémica, especialmente notable, por supuesto, en las personas más viejas, el mismo malestar y finalmente la muerte o el desenlace fatal después de semanas agotadoras de luchar contra fallas multisistémicas que finalmente no son, digamos, nada extraordinario en una unidad de cuidados intensivos, pero que sí eran algo extraordinario con algo que parecía ser simplemente una infección respiratoria más o menos grave. Luego, ¿no?, en la última fase, empiezan a aparecer otras consideraciones más. La gente que se enferma y que se complica, en su mayoría, es gente que tiene comorbilidades previas. Por supuesto, la comorbilidad mayor era la vejez. Al comienzo mató más que todo la epidemia personas viejas. Independientemente de sus condiciones, el denominador común era su vejez. Después, ¿no?, empezó a matar gente que no era vieja, ¿sí?, pero que sí estaba obesa, o era diabética, o era hipertensa, o tenía EPOC. Cuando eso ocurre, entonces empieza la contextualización del asunto de la pandemia y de la clínica de la pandemia, y entonces vamos encontrando un panorama, digamos, diagnóstico y un panorama de conocimiento que nos tranquiliza a todos. Nos tranquiliza en el sentido cognoscitivo. Me explico. Dice, se muere porque le dio COVID y porque tenía EPOC, y tenía EPOC porque se fumó 2 paquetes de cigarrillos durante 27 años, y entonces ahí ya quedamos tranquilos. O sea, se iba a morir. O sea, si un sujeto pesa 147 kilos y está diabético y se contagia y cada vez que se acuesta boca arriba le quedan los pulmones reducidos a la mitad por todo el gordo abdominal epiploico y todo lo demás, entonces uno dice, hombre, sí, por esto pasa esto. Y cuando podemos entender toda la fisiopatología o el camino que recorren esos pacientes, eso contribuye muchísimo a que nos sintamos mucho mejor. Así el desenlace sea fatal. Cuando la pandemia empezó,
todo el mundo hizo dos cosas. Una de dos. O extremó las precauciones, ¿no? Lavó las verduras con agua y alcohol y amonio cuaternario. Lavó todo, limpió todo. Unos, eso fue digamos, un cierto porcentaje de la población, más bien alto. Y otro porcentaje, entonces, se puso paranoide y suspicaz. Los dos mecanismos de defensa son o la obsesividad con el exceso de limpieza y las precauciones desmesuradas, o empezar a culpar a alguien, ¿no? De la pandemia tienen la culpa los migrantes, de la pandemia tienen la culpa los pobres, de la pandemia tienen la culpa los médicos, las enfermeras que salen con sus uniformes por ahí a pasearse alrededor de la clínica o del hospital y que son, ¿no?, agentes conductores de virus a todas partes, ¿no? Incluso hubo agresiones contra colegas que salían con el uniforme médico a hacer diligencias bancarias, ¿no? Agresiones contra las enfermeras en los Transmilenios, en fin. Tanto la reacción obsesiva, compulsiva, minuciosa y de la limpieza y del aseo y de la desinfección de todo, como la reacción paranoide de buscar a quién culpar por eso, ¿no? Y eso ocurrió no solamente en el nivel local, en el mundo entero. Los chinos habían fabricado ese virus para hundir la economía mundial y para salir ellos adelante, y ellos iban a sacar la vacuna y se iban a volver aún más poderosos vacunando gente con su vacuna. O sea, si no eran los chinos, entonces, bueno, había que echarle la culpa a ellos. Ninguna de esas dos posturas es ni científica ni ayuda a que uno pueda pensar científicamente. Otro evento que vale la pena señalar y que ha tenido mucho que ver con el sufrimiento de la gente, especialmente de la gente mayor, ¿no?, que vive más o menos aislada y más o menos sola con su pareja y nadie más, es algo que yo creo que está muy hondamente arraigado en la mente humana. Y es que cuando un peligro nos amenaza, cuando nos sentimos asediados por un riesgo, pues formidable, letal, la tendencia natural de todos los miembros de nuestra especie es a juntarnos con los más cercanos, con la familia, ¿no?, a racimarnos para enfrentar el peligro. Aquí nos dicen, hay un peligro terrible, sepárense. Apártense unos de otros, no se hablen, no se visiten, no se vean, porque eso es lo que nos va a salvar. Y mucha gente pasó la pandemia sola o casi sola, ¿sí?, y el efecto de esa soledad y de esa forzada convivencia con una sola persona, en el caso de las parejas solas, precipitó una cantidad de confrontaciones entre ellos que han terminado en un pico notable de divorcios en todo el mundo, ¿sí?, como consecuencia de la pandemia. Muchos descubrieron lo terrible que era convivir precisamente a partir de la pandemia. Ahora bien, las personas mayores que se quedaron solas se han deprimido, han desarrollado trastornos ansiosos. Un buen número de ellos, más que todo varones que mujeres, empezaron a abusar del alcohol, ¿sí? En algún trabajo que leí para preparar esta conferencia, veía que en algún país europeo, en Austria y en Alemania, lo único que no bajó fue la venta de bebidas alcohólicas, a domicilio, claro, ¿sí? A domicilio y con tapabocas en el domiciliario y con tarjeta y tal, y metiendo la botella por una ventanita especial. O sea, haciendo todo lo posible para no contagiarse y desinfectando el alcohol con alcohol. La gente ha bebido y ha bebido mucho y probablemente han bebido incluso más que antes con ocasión de la pandemia. ¿Todo esto qué está mostrando? Pues está mostrando los niveles de ansiedad tan elevados que han tenido que afrontar todas las personas que han vivido esta pandemia. En el caso de nosotros, en el caso de los médicos, ¿sí?,
Los niveles de ansiedad están ahí, porque nosotros no somos distintos de la población general. Nos preocupa y nos afana y nos angustia todo lo que angustia y afana a cualquier ciudadano. Pero además de eso, ¿no? Tenemos la obligación de mostrarnos serenos, objetivos, y además nos obligamos a nosotros mismos a ser objetivos, porque sabemos muy bien que mantener la objetividad no es posible si uno está muy asustado o si uno está muy conmovido o si uno está alterado emocionalmente de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que reprimimos nuestras emociones, ahogamos nuestros sentimientos de temor o de miedo o de lo que sea, nos negamos a mostrarlos ni siquiera para nosotros mismos, o sea, los sofocamos. Y eso lo único que hace es incrementar el nivel de fatiga y cansarnos mucho más que si nos hubiéramos podido permitir dejar salir algo de todo ese malestar que como cualquier otro ciudadano del mundo también sentimos. ¿Sí? He hablado de los factores que predisponen o que dispararon o que propiciaron este trastorno de fatiga laboral, pero creo que no estaría completa esta exposición si no hablo de los factores protectores. ¿Sí? Hay unos factores protectores que están descritos hace décadas ya, ¿sí? Y que lo protegen a uno del burnout y que lo protegen a uno del estrés postraumático, porque no hay que olvidar que el segundo diagnóstico en personal de salud después del trastorno por desgaste laboral es el trastorno de estrés postraumático, por estrés. Y eso, digamos que merece una reflexión adicional alrededor de los factores protectores, que es de lo que voy a hablar enseguida. El primer factor protector es uno que mencioné rápidamente hace unos minutos, que es la autenticidad de la vocación. No solo la autenticidad de la vocación médica, sino la autenticidad de la vocación por la especialidad. Segundo, otro factor protector es que uno pueda tener un equipo de gente en la que pueda confiar plenamente. La situación de emergencia que hemos vivido ha puesto en evidencia que a quienes mejor les va es a quienes tienen un equipo en quien confían y ese equipo a su vez confía en los demás miembros y en todos los miembros del grupo de trabajo. ¿Sí? Los grupos de trabajo que están minados por la envidia o por la chismografía o por los conflictos interpersonales son grupos de trabajo que propician el burnout de todos sus miembros. ¿Qué más? Unas condiciones de trabajo que aseguren, por ejemplo, el suministro adecuado de equipos de protección personal parece que fue un factor protector muy significativo. En muchos lugares del mundo, inclusive en países desarrollados, los médicos se sintieron sin la protección suficiente en términos físicos, sin buenos tapabocas, sin buenas caretas, sin buena ropa para protegerse del contagio, etc. Y hubo fallas en el suministro en muchos lugares y esos lugares en donde el suministro de equipos de protección personal falló fueron lugares en los que se encontró un mayor pico de trastorno por desgaste laboral. ¿Qué otro factor protector hay? Que uno se sienta adecuadamente remunerado. Que uno se sienta adecuadamente remunerado es un factor protector. No estoy diciendo que sea, sino que se sienta. ¿Sí? O sea, la gente que no se siente adecuadamente remunerada tiende a tener con mucha más facilidad un trastorno por burnout. ¿Qué más? Si uno tiene si uno tiene un suministro afectivo o amoroso suficiente, ¿sí? Ese es un factor claramente protector. Me refiero a las relaciones amorosas de los seres humanos en general.
mujer, hijos, amigos, parientes, lo que sea. La gente que está más acompañada, que está menos sola, que se sabe querida, que tiene pruebas, digamos, cotidianas de la preocupación que otros tienen por él, está más protegido, ¿sí?, de padecer este trastorno. Finalmente, es también un hecho que aquellos médicos o enfermeras que tienen hobbies, cualquiera que sea el hobby, o sea, que tienen algo que los ocupa y los distrae y les gusta fuera del trabajo, llámese oír música, leer, jardinear o criar canarios, ¿sí?, están mucho más protegidos que aquellos que no tienen sino una sola cosa en la vida, que es el trabajo y el trabajo y el trabajo. Después de la pandemia, me parece a mí que está terminando, ¿sí? Ojalá esté acertado, pero podría ser que no. Yo pienso que se está acabando y que se está acabando en el mundo entero y que estamos en la parte final de ella, ¿sí?, y ojalá así sea. Y ahora surge entonces una preocupación de la cual hace parte la invitación que me han hecho hoy, la preocupación por la salud mental. Y lo que yo veo es cuando veo a los colegas hablar de eso, es que todos los colegas que van a hablar de salud mental hablan de enfermedad mental. Y yo pienso que hay que hablar de salud mental. Hay que hablar de la gente y de cómo es la gente que está sana y cómo hace la gente para estar sana. ¿Y cómo hacemos? Y esto ya es una pregunta mucho más hipotética y a largo plazo. ¿Cómo hacemos para que la gente que escoja trabajar en salud sea sana emocionalmente o logre tener un modo de vida, un modelo de existencia que lo proteja del impacto del quehacer, con pandemia o sin ella? O sea, al comienzo de la charla les decía yo, antes de la pandemia, el 25% de los residentes y el 22% de las enfermeras jefes tienen síntomas de trastorno por desgaste laboral. Después de la pandemia, trabajos hechos en China, en Canadá, en Estados Unidos, en el Brasil, muestran que los niveles de síntomas de trastorno por desgaste laboral dan una cifra de un poco más del doble, el 56%. ¿Sí? Más o menos antes de la pandemia, un 8 a 12% de los médicos y enfermeras tienen estrés postraumático. Después de la pandemia, esa cifra también se ha duplicado, entre el 25 y un poco más, hasta el 30% de las personas encuestadas dicen que tienen un trastorno de estrés postraumático, que tienen pesadillas en las que aparecen momentos terribles para ellos de fracaso, de muertes de pacientes, de sobrecarga de servicios de urgencias, de tomar decisiones que fueron pues impuestas por las circunstancias y que determinaron que uno escogiera a quién tenía que intubar, ¿no?, o a quién no podía, no iba a intubar. Y eso, digamos, es muy malo porque para eso estaban los grupos. O sea, un grupo de personas tenía que encargarse de tomar esas decisiones. Decisiones de ese calibre no deberían ser tomadas por una persona sola, ¿sí?, sino por lo menos por 3, ¿sí?, o 5. Siempre un número impar para que la votación nunca quede empatada. ¿Y eso qué hace? Eso disminuye un enemigo constante de los residentes y de las enfermeras jefes, más que de cualquier otro profesional, que son los sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa es un enemigo interno que todo médico padece. Los médicos somos capaces de culparnos tanto más finamente cuanto más sepamos sobre el asunto. ¿Sí? O sea, el médico ignorante y el médico primitivo y pragmático está a salvo de eso porque
no se le ocurre qué otras cosas podría haber hecho. Pero cuando uno tiene un buen conocimiento del área, entonces dice, ¿y qué tal si yo entonces en vez de hacer esto, hubiera hecho esta otra cosa, no a las 9 de la noche, sino a las 6:20 de la tarde? Entonces de pronto la hipoxemia tal y entonces no habría pasado y entonces la falla renal no habría ocurrido y entonces de pronto este señor estaría vivo ahora y me estaría regalando una botella de vino lleno de gratitud. Ese es un ejercicio profundamente enfermizo, profundamente neurótico, como decimos los psicoanalistas, ¿no? Y que no conduce a ningún bienestar. O sea, la culpa en cualquiera de sus versiones, lo único que está mostrando es la incapacidad de reflexionar con frialdad y con objetividad acerca de los problemas que uno ha afrontado. ¿Qué más puedo decir? Creo yo que esto nos obliga a todos, a los que trabajamos en salud, ¿sí?, a pensar que tenemos que hacer cosas cosas que garanticen o que mejoren el clima laboral, el trabajo en equipo, el bienestar emocional de todos los que trabajamos en esto, ¿sí? Y esas cosas que tienen que ser hechas probablemente son de mucho más largo aliento y deberían mantenerse. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿sí?, y yo estoy convencido de que eso es así. Sabemos que en cualquier momento esto puede volver a ocurrir. Yo no creo que vayan a pasar 100 años como pasaron desde la gripa española, como se llamó, hasta la epidemia de COVID. Yo creo que las epidemias se van a volver más frecuentes y van a venir con más frecuencia y regularidad a azotar a la especie humana. Primero, porque somos demasiados. Segundo, porque estamos demasiado cerca de los animales que son portadores de esos virus, y mientras más invadimos los espacios en que ellos viven, más probable es que entremos en contacto con zoonosis que van a terminar siendo pandemias destructivas y dañinas. O sea, el panorama de la pandemia, digamos, no ha hecho sino empezar, ¿sí? O sea, el COVID ha muerto, me gustaría a mí decir así con toda firmeza, ¿no? Pero hay que decir también entonces, como decían los medievales a propósito de sus reyes, ¿no? Viva el COVID. ¿Por qué? Porque va a venir otro, y otro, y otro, ¿sí? Esto no va a disminuir por las razones que antes he mencionado. Y entonces lo único es que tenemos que estar preparados todos. Tiene que estar preparado el sistema, los sistemas de salud tienen que estar preparados, los gobiernos tienen que estar preparados, la gente tiene que estar preparada. La gente tiene que saber que esto va a repetirse y que no va a ser un cuento del bisabuelito, ¿sí?, al que lo mandaron para la casa cuando vino la gripa española y pasaron 100 años y volvió otra. Bueno, entonces tranquilos, la próxima viene en 100 años, no creo. Creo que será más pronto. Después de esta mirada finalmente pesimista, solamente me queda darles las gracias.